Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh.
soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Buenas noches, iglesia, queridos hermanos. Hoy es un día donde quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este estudio con ustedes. Es un tema interesante el que hoy nos vamos a enfocar, que es sobre el miedo. Creo que todos, y como dice el estudio, hemos pasado por un tiempo de temor, de miedo. Y cuando se trata de las personas que más más cerca a nuestro están, es como que tenemos temor también por ellos. Esto me lleva a pensar que el miedo nos mantiene presos, no nos dejan ser muchas veces, no podemos ver el potencial que podemos tener nosotros y el potencial que pueden tener las personas. En este caso estoy hablando de los hijos, porque a veces el temor nuestro lo traspasamos a los hijos y este es un tema bastante amplio, podemos hablar mucho sobre el miedo. Los que hemos compartido un tiempo ya con la lectura de este libro, de esta enseñanza que tenemos de cada cosa, de cada sentimiento, de cada situación, vemos que no tiene desperdicio. Y este tema que trata del miedo hace que nosotros nos preguntemos de los miedos, ¿no?, que hemos pasado, porque en eso me enfoqué en este tiempo de leer este libro. ¿Cuáles fueron los miedos más grandes? Aquellos que tengo muy incorporados en mis recuerdos todavía. Y uno de los miedos que siempre padecí fue el del miedo al agua. Parece quizás una tontera para algunos, pero para mí era algo muy traumático, ¿no? Cuando las aguas podían llegar a mis tobillos, yo ya no quería saber más nada. Ese mismo miedo se lo traspasé a mis hijos. Cuando uno está lejos del Señor, eso se potencia mucho más. Entonces transmití a mis hijos este miedo y lo tenía muy en control, o eso es lo que yo creía. Cuando los chicos son chicos, uno los maneja y uno tiene como la protección sobre ellos y cree que todos están a salvo. Pero llegada la adolescencia, uno empieza a ver que los hijos hacen cosas por sus propios medios, quieren experimentar y bueno, entonces confiamos en ellos. Fue así que en una tarde de esas nos invitaron a pasar un rato al río, un matrimonio cristiano, y nosotros como familia recién comenzábamos a conocer al Señor. Entonces era importante tener esa charla con estas personas, ¿no?, que nos animaban y nos ayudaban a confiar y a creer de lo que Dios podía hacer con nuestras vidas. Salimos a caminar con la mamá, con la señora de este matrimonio, digamos, con la otra mamá, porque éramos dos matrimonios y nuestros hijos, y cuando estamos caminando por la orilla del río, veo a mis hijos en el medio del agua. Todo un grupo de jóvenes adolescentes felices gritando, y yo les puedo asegurar que a mí se me heló la sangre. Quedé paralizada. Y como vemos en el estudio también, eso generó otra reacción, un enojo, que yo dije, bueno, cuando lleguemos a casa vamos a hablar. No traté de disimular y le pregunto a la señora, le digo, ¿usted no tiene miedo? Y ella me dijo, sí, antes tenía miedo, pero ahora aprendí a descansar en el Señor. Fue como que el Señor me habló. Yo soy el que estoy en control.
Yo soy el que lo veo todo, yo soy el que voy a proteger a tus hijos, no vos. Lo tuyo es limitado. Eso creo que fue la primera experiencia de saber que el Señor quita todo de nosotros lo que no le sirve a Él, porque el tener miedo es tener desconfianza, es no creer, no tener fe en su poder, en su amor, en su protección. Y bueno, no puedo asegurarles que no fue la primera ni última vez que sentí miedo, pero también puedo decirles hoy que cada vez son menos, porque Él ha manifestado su amor, su fidelidad en mi vida, ¿no? Y yo creciendo y aprendiendo a descansar en sus promesas. Hoy estoy viviendo un desafío nuevo también, ¿no? Venciendo quizás este miedo que puede provocar una experiencia nueva, pero gracias le doy a Dios por poder manifestar todo esto con tranquilidad, porque sé que es un desafío que tenemos que tener todos, de creerle a Dios, de que esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos que nos pueden jugar en contra, siempre a Dios le sirven, porque es para mostrar su gloria. Nosotros somos sus instrumentos y Él va a usarnos como sea. Por eso quería compartir con ustedes esa experiencia, ¿no? Que fue una de las primeras y muy traumáticas, porque descubrí que no soy nada, que el Señor es todo. Pero qué mejor que descansar en Él, ¿no? Y contarles también que ese miedo fue vencido en este tiempo, en muchas ocasiones, que la gente se me acercaba, o que hablando, ¿no?, por el WhatsApp y todas esas cosas que ahora es el modo de comunicarnos, poder hablarle a la gente de que el miedo que hoy nos puede provocar esta cuarentena, este virus, no hace que nosotros podamos transformar nada ni modificar nada. El miedo no provoca nada más que miedo. Y es uno de los riesgos que corremos cuando no lo vencemos, es que crezca. El miedo puede crecer y estancarnos cada vez más. En este tiempo de pandemia, y donde todo se potenció, el miedo a no salir, el miedo a no tener contacto con las personas que no conocemos, nos mostró también que cuando estamos en la protección de Dios podemos hacer cosas inesperadas. La necesidad existe, la ayuda a los demás no debe detenerse, porque ese es un mandato de Dios, ocuparnos de las personas, no solo de nosotros. Y fue así que con un grupo de hermanas decidimos salir a cocinar a un merendero. Cuando todos hablaban de la pandemia, nosotros decíamos, sí, tenemos un Dios grande, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer. No fue cosa nuestra, les puedo asegurar. Ustedes entiendan que Dios tiene, como les digo, el control de todas las cosas y Él usa a quien quiera. Entonces eligió usarnos a nosotros para llevar estos alimentos al merendero. Más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, más allá de todo, el Señor nos fue guiando y ayudando cómo hacerlo. Primero llevamos un gazebo, cocinábamos, la gente venía, retiraba la comida. Pensamos que íbamos a darle de comer a 20 personas, de pronto se transformaron en 90. Y bueno, comenzamos al poco tiempo de la pandemia. El Señor fue increíblemente maravilloso porque confirmó que no era nuestro deseo, sino era su voluntad, porque recibimos ayuda de otras personas que ni esperábamos ni conocíamos.
En una ocasión recibimos 40 y más, un poco más de kilos de pollo, tuvimos para rato. Así es que, bueno, dejamos el temor de lado y decidimos confiar en Dios. Este merendero está en 7 de mayo, muchos hermanos lo conocen, han ido a colaborar también. Y quiero decirles que la iglesia no se detuvo por miedo, sino que avanzó con la plena confianza de que Dios nos acompañaba. Hoy seguimos dando gracias como grupo a Dios porque nos usa y podemos participar de su plan. Eso nos hace personas con un propósito, que para algo estamos y que no somos nosotros, y vamos aprendiendo que solo Él y nada más que Él provoca todas estas situaciones, esta valentía, como dice acá la frase, ¿no?, que me gustó muchísimo, que habla de que la valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones. Nosotros, por supuesto, cada vez y todo hijo de Dios se descansa en Él, en toda petición, en todo ruego, en todo clamor. Es a Él a quien debemos recurrir primeramente para cualquier situación que estemos pasando o querramos hacer. Realmente pienso que la cobertura de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Pienso también que nosotros debemos ir aprendiendo a descansar en Él, y ese es un proceso que nos puede llevar toda la vida. No quiere decir que ya estemos totalmente confiados. Hay situaciones nuevas que se nos pueden presentar donde también el miedo puede aparecer una vez más. Sin embargo, sabemos que Dios, en su infinito amor, va a echar fuera ese temor. Lo dice su palabra, y en eso creo. Por eso, queridos hermanos, gracias a Dios por este tema maravilloso, porque podemos entender que no tiene desperdicio. Cada palabra, cada promesa que hay está escrita. Uno de los pocos o de los tantos, digamos, versículos que nos hablan de que Dios tiene el control de todo, de que Dios nos acompaña, nos reconforta, porque a Él le place que pasemos por estas circunstancias para aprender. Esta ilustración que tenemos también nos habla de un grupo de misioneros, ¿no?, que tuvo un encuentro allá por el 1735, cuando Juan Wesley viajó a desde Inglaterra, a la colonia de Georgia en las Américas, y en medio del Atlántico el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos, que no teniendo recursos para pagar la comodidad de unos camarotes, tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta: «Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo?». Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Y esta es una pregunta que debemos hacernos nosotros cuando nos encontramos en situaciones que no podemos resolver. ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Cuánta confianza, cuánto conocimiento tenemos de Él? Porque a medida que vamos conociéndolo, nuestra fe se va acrecentando y nuestro descanso
se hace más evidente. Descansar en el Señor significa confianza, significa fe. Y eso es un aprendizaje. Conocer a Jesucristo significa conocer su palabra. Esa palabra que voy a compartir ahora con ustedes en el Salmo 23 tan conocido, que dice: aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y vamos a Génesis 3:10, que dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y primera de Juan 4:18 dice: si no, que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que has sido perfeccionado en el amor. Y Josué 1:9 nos dice: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y por último, compartimos Mateo 10:28, que dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos sus promesas, como conocemos sus mandamientos, sus ordenanzas y cómo debemos caminar. Dios, como dice acá, ¿no? que las emociones son un regalo precioso de Dios. Que todos tenemos sentimientos que nos sirven para bien cuando los sabemos usar. En estas emociones que tenemos encontramos el miedo. Dice que el miedo no es algo malo, el miedo nos previene del peligro y nos ayuda a estar alertas. Como le estaba contando anteriormente, nosotros empezamos y comenzamos a despojarnos del miedo cuando vamos conociendo al Señor. En la Biblia nos enseña, y hay muchos ejemplos de estas personas que experimentaron miedo, pero vencieron ese miedo, le creyeron a Dios y cumplieron con la voluntad de Dios. Porque creerle a Él significa hacer cosas que ni siquiera nosotros pensamos que podíamos hacerla. Porque toda la batalla nuestra la debemos librar en la mente. Como dice acá: gana tu batalla en la mente. El estudio dice también que que no es malo sentir miedo, porque es una emoción natural. El problema es cuando a nosotros se nos hace muy como dice acá, muy fuerte. Esa emoción se apodera de todo nuestro ser, ¿no? Debemos dejar que ese miedo salga, como lo dicen los versículos, ¿no? Porque el Señor nos habla en el Salmo 23 que cuando pasamos por valles tenebrosos o de sombras, no tenemos que tener temor porque Él está con nosotros. Y así con cada uno de los versículos podemos entender que Dios siempre tiene el control. Él nos llama a librarnos, como hizo con Josué, a librarnos del mal y del desánimo, del miedo, y para que nosotros podamos reconocernos como fuertes y valientes en Él. Debemos enfrentar estos miedos, que es una actitud que a veces no solo se agrava el problema, sino que cuando nosotros no reconocemos este temor, somos incapaces de enfrentarlo, entonces nos aquietamos, nos quedamos inmóviles sin saber qué hacer y estancados sin conocer nuestro potencial. Por eso que la palabra de Dios nos ayuda, nos anima una y otra vez con la expresión no temas, porque el Señor sabe
que esa emoción siempre va a estar presente en nosotros, pero nos dice que la enfrentemos y avancemos con fe. Es como si Dios mismo nos dijera, no escuches a tus miedos, escúchame a mí, cree en mí. ¿Hay miedos en nuestras vidas? Sí, y es una gran oportunidad de poder experimentar victorias y ganar las batallas en nuestras mentes. Creer lo que Dios dice, no lo que las experiencias o las circunstancias de nuestro alrededor nos estén mostrando. Cuando Dios dice estaré contigo, es que Él va a estar. Cuando Él dice sé valiente y esfuérzate, Él nos va a ayudar a toda situación. ¿Por qué? Porque nos está mandando, nos está dando un mandamiento y Él nos va a ayudar a cumplirlos. El miedo que debemos tener es el miedo de no confiar en Él, de no depositar nuestra confianza en Él, el de no creer que su poder es mucho más grande que cualquier circunstancia. Por eso debemos vencer este miedo. Y hoy podemos tener temor, mañana podemos volver a repetir en otra situación desconocida un temor, pero sabemos que Dios en su inmenso amor va a ir quitando ese temor y nos va a hacer fuertes, porque dice también en su palabra que Él nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. En su palabra podemos encontrar muchas palabras de ánimo, muchos versículos que nos animan a seguir adelante, despojándonos de todo temor, de todo miedo y seguir avanzando. El temor nos ayuda, como dice la lección, a enfrentarnos y a vencer. El temor a Dios es el que del cual nunca debemos despojarnos. El temor a Dios es el que debe permanecer siempre en nosotros, porque es a Él a quien vamos a rendirle cuentas. Por eso las preguntas que tenemos son 3 y está bueno que podamos profundizar en ellas. Que dice, ¿por qué el miedo puede ser una oportunidad? Justamente por eso, porque la oportunidad que tenemos en el miedo es de aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en decir, bueno, yo no puedo sola, yo soy incapaz, pero Dios dice en su palabra que lo va a cumplir y lo va a hacer. Entonces nosotros vamos a creer en Él y de pronto nos vamos a asombrar de lo que podemos ser capaces, pero no es por nosotros, sino es por el amor que Dios tiene para con nosotros y el poder ver que los propósitos que Él tiene para con nosotros se hacen realidad. La primera pregunta nos dice también que a lo largo de la Biblia nosotros vemos personas que han tenido muchos fracasos a causa de la desobediencia, y bueno, lo podemos ver hoy también. La falta de fe, de comunión con el Señor, hace que nosotros por ahí nos alejemos de su presencia y nos llenemos de miedo. Y Él nos llena de temor también para llamar la atención, para que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestro deseo de salir de ese miedo y buscar del Señor. ¿Cuántas veces en el temor nosotros nos refugiamos en el Señor, en oración, en clamor, ¿no? En medio de la tormenta, así como los morados oraban, así nos encontramos nosotros. Situaciones extremas que nos hacen buscar del Señor, buscar de esa relación a la cual Él nos llama continuamente, esa comunión que Él quiere que tengamos. Entonces, esa puede ser una manera de que el Señor busca de nuestra atención. Poner miedo en muchas situaciones para que recurramos a Él. La segunda pregunta dice,
¿Qué significa la frase es sano sentir miedo, pero no es sano vivir con miedo? Una de las consecuencias más grandes que trae el miedo es que nos lleva a otros sentimientos más oscuros. Nos impide vivir con seguridad, nos llena de temor, de inseguridad, de falta de fe. Y esto me recuerda también a esa persona que se le dio un talento y por miedo a perderla la escondió, ¿no? Y no supo qué hacer, no quería perderla, se asustó y la escondió sin sacarle ningún provecho. O sea, tuvo un talento y no salió de ahí, de esa situación. Entonces, por eso es importante que salgamos de una vida de temor. Es importante que nosotros tengamos confianza en Dios y no en nosotros. El miedo nos hace personas chiquititas, nos hace personas sin propósito, nos hace personas que pasamos por la vida sin realizar y sin conocer lo que podemos anhelar y sin conocer a veces el potencial con el cual fuimos creados, ¿no? Porque Dios nos ha hecho a su semejanza, dice. La tercera pregunta habla de cómo podemos vencer nuestros miedos. Y bueno, a medida que vamos teniendo experiencia, vamos viendo de qué manera vamos a resolver esto. Porque no es posible no tener miedo. Siempre tenemos miedo con las cosas nuevas que se nos presentan. A veces le tenemos miedo a las situaciones que nos depara la vida. Puede ser las relaciones con las personas, tenemos miedo a no ser aceptadas, tenemos miedo a una enfermedad, tenemos miedo por todo aquello que no tenemos claro, a ver, que no conocemos. Y nos da un poquito de miedo, a ver qué pasa con esto que no conozco. Sin embargo, el Señor nos dice que cuando nosotros decidimos, ¿no?, a vencer eso con fe, Él nos da la seguridad de que está con nosotros. Él nos da la confianza de descansar y esperar en Él, porque nada vamos a hacer que no sea bajo su control. Hemos visto como los morados en medio de la tormenta han orado. Hemos visto también que el temor nos hace a veces enfrentar situaciones que nos sacan ese otro sentimiento o esa otra realidad que nos hace, que no pensábamos que teníamos, como la valentía. Todo eso debemos aprender a buscar en el Señor. Ocuparnos del Señor y de su perfecto amor significa la manera en que nosotros podemos dejar de ocuparnos de ocuparnos de nuestros miedos y dejar que Dios haga en nosotros esa persona útil para su reino, útil para nuestras propias vidas. La conclusión entonces es que el miedo, como cualquier otra emoción, debe ser sujetada a Cristo. Esto solo es posible en el poder del Espíritu Santo. El miedo puede ser uno de los enemigos del máximo nivel en nuestras vidas. Nos puede robar todo. Pero la buena noticia es que tenemos victoria en Cristo sobre el amor. Ganemos la batalla contra el miedo, dice, y en nuestra mente enfrentemos todos los temores con la confianza en Dios y su palabra. Alcancemos el máximo nivel de Dios para nuestras vidas, aprovechando cada oportunidad en ver su gloria y venciendo nuestros temores. Que podamos comprender
que este miedo es una realidad en nuestras vidas, pero también la realidad más fuerte y más poderosa es que Dios nos va a acompañar siempre y nos va a sacar de cualquier situación que nosotros no podamos. Solo debemos tener una relación íntima, un anhelo fervoroso de conocerlo cada día y hacer su voluntad. Todo Él lo ha diseñado perfecto para su gloria. Cuando nosotros nos animamos a ir a un nivel más, vemos no nuestro triunfo, sino la gloria de Dios. Y eso es lo que debemos buscar cada día. Así que, hermanos, espero haber sido clara, sencilla en esta propuesta que se me ha pedido de darles esta lección, como hemos comenzado. También vendrán nuestros hermanos, los otros pastores de rebaño, los otros líderes. Es un tiempo nuevo de desafíos, donde el Señor va a usarnos, va a quitar miedos y ansiedades y todo lo que no nos sirve. El Señor va a ir trabajando primero con nosotros para que podamos manifestar su gloria, su amor y su poder en nuestras vidas. Así que ha sido muy grato poder compartir esto y quiero terminar con una oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Y Señor y Dios mío, agradecerte por todo lo que tú has hecho en mi vida. Seguramente, Señor, he superado algunos miedos. Seguramente, Señor, habrán otros miedos, pero ya no tengo desconfianza, sino tengo la plena seguridad que es para que me animes y me ayudes a sacar ese potencial que tú creaste en mí. Te doy gracias, Señor, por todo lo que puedo hacer en tu nombre, por toda la confianza y la fe que vivo cada día, porque tú, Señor, nunca me has dejado pidiendo, sino que me has dado a su tiempo todo lo que tenés para darme cada día. Y así, Señor y Dios mío, yo te pido para cada uno de mis hermanos, que tú obres en su interior como lo haces con mi interior, Señor. Que podamos ser fervorosos en la oración, clamando cada día por tu ayuda, por tu socorro, porque tú, mi Dios, no nos harás pasar por ningún valle de sombras solo. Nos das las herramientas y nos das todo para que nosotros podamos ir creciendo y llegar a ese máximo nivel del cual estamos hablando en este año. Te doy gracias por todo, bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia y te doy gracias por pertenecer a esta familia tuya, Señor. Y en el nombre de Jesús, gracias porque tu amor echa fuera todo temor. Y en el nombre de Jesús digo amén y amén. Gracias, mis hermanos. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama.